Bueno, buenas tardes también a quienes ya están conectados. Se están conectando mucho en este momento, así que esperemos, así le doy entrada a los que están 2 o 3 minutos más. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si tenía el audio abierto recién. Vamos a empezar la clase ahora. Antes que me pregunten nada respecto del parcial, no los tengo las notas, si no se les hubiera pasado, por supuesto. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo para tenerlo para el viernes que viene, la verdad. Este, he estado un poco complicado y en realidad nunca me ha gustado demasiado corregir parciales. Así que cumplo no sé si estarán conectados quienes no rindieron. Les pido por favor que si saben, algunos, hay 3, uno sí me avisó, creo que quedarían solamente 2 que no rindieron este, y bueno, no sé muy bien por qué. La verdad que no me he fijado si han estado presentes en clase, si están asistiendo regularmente a la cátedra. De todos modos, repito, voy a tratar de tenerlos al tanto, pero espero para el viernes que viene al menos ponerme como tope para entregarle los resultados del parcial. Este, Vamos a retomar. Ustedes, les pregunto, si no me equivoco, ya han saldado la explicación y saldado es una forma de decir, ya le dieron la ejercitación para correr el slide y calcular lo que acá estamos haciendo a mano por slide, por el software. Sí, ¿Hay profe. alguna duda sobre eso? Que preferiría no saldarla yo, pero me interesa porque es un tema
el mismo tema que estamos dando ahora exactamente, ¿no es cierto? Pregunto de nuevo, ¿algún comentario que hacer del parcial o del slide que han hecho con el Hirosato? Bueno, eh, la clase pasada estuvimos viendo el primer ejercicio respecto a filtraciones, a permeabilidad, a hidráulica en los suelos. Acá les muestro el siguiente ejercicio, que es el 19. Sí, 19 estaba escrito ahí. Y es bastante sencillo, si se quiere. Les dejo para ustedes y les pido que me envíen el 20, que es un poquito más complicado. Es una represa con un poquito más de una geometría más difícil. Pero quería mostrarles, un poquito si lo vemos, este ejercicio, de qué manera lo pude encarar yo, digamos, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Está bien, pues no tenía, yo lo que siempre digo, como no tengo ninguna devolución de ustedes, ninguna ni queja, ni interrupción, ni nada, que cualquier cosa viene bien para saber que están ahí. Este, eh, Profe, yo quiero sí, hacer una consulta, pero con respecto a las clases. No las sí, va a grabar más, ¿no? no, no las he grabado hasta ahora. Ajá. No. Les comento algo de las clases de práctica en particular, de acá de geotecnia, que es la parte que me toca, por supuesto. Eh, en general, cuando era presencial, hace mucho tiempo, hasta el 2019, las clases de los viernes eran, eh, por supuesto, las clases como estamos dando ahora, desarrollar todos los temas con la ejercitación correspondiente, en la parte de práctica, y había 7 viernes en el año que eran para laboratorio. Evidentemente, ya lo hemos hablado alguna vez, el tema laboratorio es la falencia que va a tener el dictado de esta materia, y supongo que de otras más. Supongo, no seguro que de otras más. Entonces, de algún modo, esa falencia este, da más tiempo para desarrollar los temas de práctica. Yo no me quiero descolgar avanzando mucho en la parte de ejercitación, así que no tendría problema tampoco, por supuesto, pero me parece a mí que lo interesante es que ustedes vayamos desarrollando los temas de los ejercicios, como les pido a ustedes, que nos manden por mail, que lo podamos ver cualquier duda aquí, que agotemos una instancia que probablemente si hubiera sido presencial, no. Habría mucho pizarrón y un ejercicio resolvemos en el pizarrón y el que lo entendió bien, y el si no, el otro que lo consulte con un compañero o se golpee en la casa tratando de resolverlo con menos elementos. Así que yo le digo que aprovechemos para la ejercitación. Lamentablemente el laboratorio es insustituible, no lo vamos a tener, salvo lo que tuvieron hasta ahora, y 7 clases no van a tener equivalencia con un par de idas al laboratorio. Así que en el caso de la práctica, le pido que aprovechemos las clases con una buena, no es necesario todas las horas, pero sí ver cualquier duda aquí, tratar de resolver algunos ejercicios de la mano o con
mi participación acá en Derecho Viejo y fortalezcamos esa faceta de la materia. Inclusive no me parece bueno que nos adelantemos mucho en la parte de práctica respecto de la teoría. Vienen de la mano casi siempre, en casi todas las materias donde se da ejercitación, es como para complementar o respaldar o fortalecer un poco las ideas, los conceptos que hay en teoría, ¿no es cierto? La idea es que ustedes se capaciten en los asuntos que se trata, en este caso, geotécnicos, ¿no es cierto? Bueno, no sé. La primera vez que me preguntan por grabar, ¿eh? No sé si las graban a otras clases, creo que sí, en algunas materias, pero el año pasado no. En Vías 2, que es otra materia que yo doy, tampoco las grabamos. Y, y no me gustaría mucho grabarla, pero no, no por nada en particular, no por nada referido a mí, sino porque la convocatoria a juntarnos aquí por Zoom es una mínima expresión de compartir el desarrollo de la materia, ¿no es cierto? Y repito, interrúmpanme las veces que quieran para consultar y también para tener esa instancia de contacto que es virtual, pero ojalá sea provechosa para ustedes también, ¿eh? No sé bien realmente es decir, la formación o la capacitación de ustedes seguramente será evaluada este periodo de virtualidad en otro momento, no ahora. Por acaso tratamos de hacer lo que nos parece, que en realidad tenemos muy pocas herramientas. Quiero decir, muy pocas herramientas pedagógicas, ¿no es cierto? Bueno, si les parece, vemos este ejercicio que es el 19. Es una represa con que contiene un embalse de 18 metros de agua y en el aguas abajo se tiene un nivel de agua de 6 metros, es decir, hay un desnivel de 12 metros. Tiene, interesante, una especie de explanada grande, una especie de platea, gran platea de 55 metros, impermeable porque es continuación del muro de hormigón que lo contiene ese embalse, ¿no es cierto? Bueno, y la idea es dibujar los canales de flujo y las líneas que pueden llegar a ser equipotenciales con esa red de flujo que comentábamos el viernes pasado. A ver, un segundo. Bueno, acá yo hice varias imágenes tratando de ir avanzando en la conformación de esa red de flujo. Primero, red de flujo, bien digo. Primero, tenemos, yo dibujé acá en esta línea de trazo, creo que es verde o algo así, ¿no? Esto está hecho en un Excel, así que con cariño no hay que verlo. Y definí 3 canales de flujo, que son estos 3 que están aquí. En la siguiente dividí las líneas equipotenciales. Acá 18 va a ser la primera energía potencial, que son los 18 metros de columna de agua que hay acá, y acá será de 6 metros en el fin de la red de flujo. Y las líneas equipotenciales estas trataron de generar una malla con cuadrángulos más o menos parecidos. Está definido predominantemente en este lugar con esta
fondo impermeable y el fondo de la represa, del elemento de hormigón que impermeabiliza, y de ese modo predominan las horizontales en el caso de los que dividen las canales de flujo y equipotenciales más o menos verticales. Esto sería este, la conformación de una red de flujo tentativa, artesanal, tratando de generar, evidentemente aquí en las zonas este, extremas, inclusive acá yo veo que el dibujo se corrió porque el muro estaría un poquito más acá, me doy cuenta ahora, tendría que agarrar el Excel para volver a hacerlo antes de bajarlo a PDF como está aquí, pero de todos modos, hemos armado una red de flujo generando entre líneas de flujo y equipotenciales una malla de cuadrángulos más o menos parecidos. Este sería el producto final. Tenemos 9 escalones, creo que lo vimos así en el ejercicio anterior, escalones de energía gravitatoria, de potencia, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tenemos 3 canales de flujo. La permeabilidad del suelo aquí, este es un suelo arenoso que está con el hash de puntitos, y el de abajo es un impermeable, será una roca o una arcilla dura, prácticamente impermeable. En un segundo que me están pidiendo para entrar. Bueno, y entonces con esta red de flujo podemos hacer el cálculo. Primero calculamos una especie de caudal unitario, sería por unidad de longitud transversal, la presa tiene 260 metros, que es el coeficiente de permeabilidad por la diferencia de potencial o diferencia de altura de agua, y la cantidad de canales de flujo dividido la cantidad de líneas equipotenciales que generaron esta malla. Ustedes pueden hacer más líneas de flujo si quieren hacerlo en dibujo, en lápiz, lo hago así para poder mostrarlo en realidad. Pero siempre tratando de generar una malla con cuadrángulos de área equivalente, y en general las líneas de flujo y las líneas equipotenciales tienen que ser ortogonales. No es fácil en el lugar donde hay que girar, pero con algún criterio cuidadoso se puede generar una red de flujo parecida a esta. Conclusión, el caudal unitario sería el coeficiente, que es 1,5 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, es el coeficiente de permeabilidad, que es una velocidad, tiene las mismas unidades que una velocidad. El delta H, el diferencia potencial es 18 menos 6, es 12, ¿no es cierto? Lo escribí aquí simplemente para que lo sepamos. Y por 3 canales de flujo, NF son 3, y las equipotenciales son 9, por 3 novenos, 3 dividido 9, perdón. Esto me da 0,06 centímetros cuadrados por segundo. Es importante en todo lo que es no lo veo, por eso lo chiqué, saber de las unidades, en particular porque el coeficiente de permeabilidad es un valor a la menos 4 centímetros por segundo, puede desplazarse en metros por segundo, metros por minuto, lo que fuera, así que hay que tener cuidado cuando hacemos la cuenta. Aquí este valor 0,3015 por 12, en realidad serían por 12 en centímetros por 1200, ¿no es cierto? Así que de ahí sale este valor 0,06 centímetros cuadrados por segundo, que en realidad podría ser, en lo lógico para un caudal, sería centímetros cúbicos por segundo por metro de profundidad de la presa. De todos modos, dejémoslo expresado así. El caudal total que se filtra, que es lo que pregunta el ejercicio, es ese caudal unitario por unidad de longitud o la longitud de la presa. Y esto me da, si a este 0,06 centímetros cuadrados por segundo lo multiplicamos por 260 metros, o sea,
26.000 centímetros, me da 1,560 centímetros cúbicos por segundo. 1560 centímetros cúbicos son 1,5 litros más o menos, ¿cierto? 1,56 decímetros cúbicos por segundo. O sea que esta presa por segundo drena, permea, pasa del embalse que hay de la izquierda hacia la derecha 1,5 litros, expresado en metros cúbicos sería 0,0156, y por día, segundo por 60, por 60, por 24, porque por segundo nos dice poco, pero por día, fíjese, llegamos casi a 135 metros cúbicos, una buena cantidad de, fíjense que 135 serían es un caudal, un volumen de agua bastante importante, es lo que permearía por aquí. ¿Esto qué significa? Que probablemente tengamos que saber si esa agua que está aquí contenida para riego, para generar electricidad, todo eso, con esta pérdida de agua, este permeo de agua durante el día, se repone como para que se mantenga esa altura de agua. ¿Eh? El, eh, el volumen total por día, que es una buena señal para tener una idea más entendible, más que podamos entenderlo, inclusive si es necesario, acá no, por supuesto, porque hay agua de un lado y agua del otro, habría 135 metros cúbicos que bombear. No es ni mucho ni poco, es lo que es. Eh, de este mismo modo que acabo de plantear, les pido que lo hagan y me lo manden, repito, sacando una imagen de la guía de ejercicios del ejercicio 20, pueden hacer lo mismo para la presa, para la situación que se presenta en ese ejercicio, y le pido que me lo manden, juntamente con este y con el primero. Y yo le voy a pedir disculpas, pero yo ahora voy a interrumpir la clase y lamentablemente me voy a ir, tengo que hacer un pedido que me han hecho ahora. Son las -5 a las y 25, en media hora retomamos la clase, le pido mil disculpas, ¿eh? Le pido por favor, y en todo caso, si quieren ver este ejercicio y el que sigue, cualquier duda la saldamos cuando retome la clase, por favor, ¿eh? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, no hay Bueno, problema, profe. profe. Sí, no hay Vamos. problema.
siempre eso, 80. Toma ese.
Bueno, pude volver antes de las 25. Y acá estoy, vamos a esperar hasta las 25 porque si alguno no está, pero si alguien me quiere consultar algo, estoy ya en la compu. ¿El ejercicio 20 para cuándo es? ¿Es para hoy No, o...? no, hoy no lo vamos a hacer. Yo Ah, quería mostrarles solamente este del 19 y la guía 4 en total, por así decir. Mándemela cuando les parezca. Para el segundo parcial va a pasar un par de guías más, ¿no es cierto? Seguro. No recuerdo ahora hasta cuál llegaba el parcial 2, pero no hay problema, véanlo tranqui. Pero me parece bueno porque como se hizo el slide, se habló del tema, se puede estar hablando ahora, la verdad que no estoy seguro cuándo se habló la parte de teoría de hidráulica de los suelos, sería bueno cerrando, hacer todos los ejercicios estos. Respecto de la guía 4, yo no recuerdo bien qué dijimos sobre los dos primeros ejercicios, pero los dos primeros ejercicios son prácticamente lo que les di en la página del apunte de teoría donde estaban las fórmulas, es la aplicación de las formulitas que salen del ensayo eh, carga variable y altura constante, carga constante y variable. Así que la verdad que no me parece que merezca mayor consideración el ejercicio, es simplemente aplicar las fórmulas que están ahí. Creo que le di la página del apunte, así que sobre eso no hay problema. Sí, es interesante las redes de flujos que están en los ejercicios 18, 19 y 20, ¿no es cierto? Vamos a esperar a las 25, ya que dije que era el 25, porque vamos a preguntar primero si hay alguna duda o alguna este, eh, comentario que hacer sobre la guía 4 esta, y vamos a pasar a la otra guía, a la que sigue. Pero eso, esperemos un par de minutos más. Bueno, si les parece, retomamos la clase. Sí, profe. Sí. Repito, a lo mejor lo di rápido, de cómo planteé la red de flujo en el ejercicio 19, que es este que está en pantalla, lo están viendo, ¿no es cierto? Acá predominaba el plano horizontal límite entre la arena, el permeable este que está aquí. Acá hay agua, hormigón, arena, y acá una roca o una arcilla se puede asumir como impermeable. Entonces, entre el límite, entre la arena y la arcilla o la roca,
horizontal dibujado, nunca están así, pero de todos modos para ejercitar viene bien. Y este desarrollo de la base de apoyo de la presa de 55 metros permite primero subdividir, acá se corrió el dibujito, pero en principio en tercios, tratando de generar 3 canales de flujo, cerrados después hacia la cara, hacia la superficie entre el agua y la arena, o el agua y el suelo permeable, Profe, y la clave está aquí, cuando hacemos, bueno, más allá que son muchas, las líneas equipotenciales, tratando de generar una malla que tenga cuadrángulos, que tenga una malla de abertura similar en toda la red. Sabemos bien que en las esquinas, donde gira, va a ser más difícil mantener, ahí mucho más difícil mantener un cuadriculado, pero predomina lo que está al centro, así que podemos llegar a diseñar quizá algo mejor que yo. Pude haber dividido en 4 canales de flujo, o sea, en 3 líneas divisorias entre medio, hubiera sido posible, simplemente que iban a aparecer más líneas equipotenciales para que todos los cuadrángulos sean iguales. Eso pruébenlo ustedes, es simplemente un poquito de cancha o un poquito de lápiz, borrar y lápiz de nuevo. Y de ese modo, en este caso ya está definida la malla. En la última pantallita que muestro, las numero a todos los campos equipotenciales, entre 2, 18 y este primer escalón, el segundo escalón, hasta el 9º, que llega a ser de energía potencial 6 metros, porque es la altura del agua aquí. Y el cálculo del caudal que permea, que atraviesa, fluye por esta masa de suelo poroso, permeable, es igual al coeficiente 1,5 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo por la diferencia de potencial, que es 18 menos 6, y por, casualmente, la cantidad de canales de flujo, que serían en este caso los que dividen el piso y el límite con el agua, son 3, y las líneas equipotenciales para equilibrar, para igualar los cuadrángulos, terminan siendo 9. Conclusión, con esta malla, la relación entre líneas de flujo sobre las líneas equipotenciales, 3/9, 3/9, o sea, 1/3 de la cuenta que está aquí, me da un caudal que fluye de 0,06 centímetros por segundo. Si lo multiplicamos por centímetros, sería centímetros cuadrados por segundo y por centímetro de ancho, por así decirlo, para mantener las unidades. Después tenemos que ver cuál es el caudal que efectivamente fluye, el caudal total que fluye desde este embalse a aguas abajo, por debajo del hormigón impermeable. Y bueno, es simplemente el caudal específico que sacamos aquí, por la longitud, que son 260 metros, me da 0,06 centímetros cuadrados, 1560 centímetros cúbicos por segundo, que nos dicen poco, porque dice sería 1560 centímetros cúbicos de 1 litro, 1,56, un litro y medio por segundo, qué sé yo qué significa en 260 metros, 1,5 litros por segundo, menos en metros cúbicos por segundo, pero llevándolo al día, uno tiene un orden de magnitud de cuánta es el agua que ha migrado desde el embalse que está aquí hacia aguas abajo, que son casi 135 metros cúbicos. Multiplicando sencillamente los segundos a día, ¿no? O sea, por 60, por 60, por 24. No es más que eso. Bueno, este cálculo es interesante de hacerlo, en cualquier caso, con el apoyo del software slide o así. Es perfectamente posible hacerlo así.
es lo que se hace para conocer la permeabilidad, en todo caso en una obra hidráulica de embalse, pero también a veces en defensas por de un río o de un cauce, para ver que no afecte hacia adentro, hacia el otro lado. O sea, sin agua aquí, uno coloca un cable estacado en este caso, como pasó en el ejercicio 18, y ve cuánto es efectivamente el agua que fluye por el suelo permeable, y de todos modos, aunque yo estoy conteniendo la creciente del río, supongamos que esto sea un río alto, se eh, fluye y emerge aguas abajo de esa defensa. Y en todo caso ahí habrá que hacer alguna obra de ingeniería, una cuneta, un canalcito, algo así, y en algún lugar una... discúlpeme un segundo. Que atiendo una- Bueno, y discúlpenme la interrupción de nuevo. Ahí el ejercicio cierra acá. Algo parecido a esto tendrán que hacer el ejercicio 20, y espero que me lo manden por mail para revisarlo en todo caso. Profe, Sí, sí. yo tengo una duda respecto de cómo obtiene el número 9. O sea, usted elige dividirlo en 3 canales de Sí. flujo, pero ¿cómo obtiene después el 9? ¿De dividirlo, digamos? No, no, o sea, yo dibujé las líneas que separan canales de flujo, dibujé dos, que serían más o menos aquí, en este lugar, eh, de 8 metros de altura, ¿no es cierto? 8 y 8,16 y 8,24, por más que el dibujo que lo tenían aquí, lo hice mejor que esto, pero se me corrió evidentemente al pasar los PDF. Y después las líneas equipotenciales son tratando de generar una cuadrangular que sea igual el de aquí, este del segundo. Y así tratar, por eso surgieron las 9. Se recuerda el ejercicio 18, cada línea de equipotencial será la diferencia de presión entre 18 y 6, que es 12, dividido 9, en cada línea bajará un noveno. Dame un segundo. Así que la cantidad de 9 surge porque yo traté de armar una cuadrícula, una malla con cuadrángulos de la misma tamaño. De ahí surgió la cantidad 9. ¿De acuerdo? Disculpen. ¿De acuerdo cómo he armado esta malla? Yo se las mando por mail en todo caso a esta, voy a tratar de corregir ahí el dibujito que se me corrió y se las mando. Pero es esto, ni más ni menos. Sí, 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 profe, ¿Eh? se entendió. Estamos. Pero es así, es artesanal, es tratar que con el lápiz, repito, y el borrador, tratemos de generar, en este caso es bastante sencillo porque tenemos una base que sería toda la parte horizontal entre la base de apoyo de la represa y la base impermeable de abajo, ¿no es cierto? ¿Eh?
Y después, un poquito con bastante menos prolijidad, las celdas de los extremos donde giramos para llegar a los límites superiores con el agua, en contacto con el agua. ¿No? ¿Estamos? Si les parece, yo les dejo planteado, se los mando por mail a este ejercicio desarrollado. Yo creo que le había mandado el 18 también, así que quedaría solamente el más difícil en realidad, que es el 20. Una geometría más difícil, bastante usual lo que ven en el ejercicio 20, que está por ahí, hasta acá, que acá tiene estas patas en la represa. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuye el flujo, la permeabilidad de la masa porosa esta que está ahí. Bueno, y sobre el punto C, véanlo, pero en un principio vimos algo respecto de la presión en un determinado punto cuando vimos el ejercicio 18. Así que les pido que lo vean, en todo caso lo cerramos a partir de ese criterio para la ejercitación que hagan ustedes en la casa. Yo quería avanzar en la próxima guía, que es una referida a presiones en el suelo. Es el próximo tema también en teoría. Y bueno, la verdad que parece mentira, pero no hay tema que zafe de hacer el comentario de la importancia que tiene conocer las presiones en los suelos. Presiones que tienen bastantes consecuencias en los suelos, tanto para cuando veamos después lo que es consolidación, o sea, asentamientos en los suelos, como para el cálculo de muro de sostenimiento y de fundaciones, que son las guías posteriores, medio las últimas ya. Pero, bueno, la hidráulica de los suelos que vimos recién también es más determinante, y creo que, no sé si hay alguna guía que pueda uno pensar que es menos importante. La verdad que aquí es una especie de salpicado, una metralla de temas referidos a suelos. Todos creo que son ineludibles para la formación de ustedes, ¿no? Así que tómenlo como es, porque la verdad lo digo no por jerarquizar o por asustar sobre los temas que damos en clase, sino porque efectivamente es así. El ingeniero, tema de presiones en el suelo, por decir el tema que vamos a ver ahora, es algo que debemos conocer, ¿no? Bueno, hacemos como hemos hecho con los otros temas, sintética, rapidísima, recurrencia al apunte de teoría, como para ponernos en tema. La presión en los suelos. Hay ahí una primera gran distinción para definir lo que son las presiones en suelos que no están saturados y en los suelos que sí están o saturados o sumergidos directamente. Vamos a hablar del más sencillo, que creo que no merece mayor explicación, que es la presión vertical perdón, antes que nada, estamos hablando de presiones verticales en general. Los empujes en suelo lo vamos a ver después, pero aquí son presiones verticales, y a cualquier profundidad, en una masa de suelo cualquiera, la presión vertical que va a sufrir un módulo, el suelo, en una determinada profundidad, es igual al peso específico de ese suelo por la profundidad. Bastante sencillo. Supongamos que
la clarificación, grano a grano, cómo se van trabando y se da una tensión intergranular, lo que sea, pero de todos modos, a los efectos prácticos, a una determinada profundidad Z, por el peso específico, la presión es igual al peso específico por esa profundidad. Cuanto más profundidad consideremos, mayor va a ser la presión. La presión en un suelo es la presión vertical es creciente linealmente con la profundidad, asumiendo que estamos siempre en el mismo suelo, el peso específico el mismo, y si hubiera distintos pesos específicos se considerará la altura de cada suelo hasta llegar a la profundidad que estamos calculando. Pero en un principio hay una variación lineal, la presión es gamma por z, z está en forma lineal, aumenta linealmente en proporción a la profundidad. Es bastante claro. Pero tenemos también la otra situación que es los pesos las presiones verticales en suelos saturados o sumergidos. Y acá, que nos complica un poco la cosa, no, mentira, pero viene bien recordar a Arquímedes, y en realidad lo que dice Arquímedes, no creo que ni vale la pena que lo lea, pero sabemos que un suelo, volumen sumergido genera un empuje hacia arriba igual al volumen ese por el peso específico del agua, ¿no es cierto? Supongamos ahora un suelo saturado. ¿Saturado qué significa? En el anterior, no estamos hablando de un peso, de una presión en un suelo totalmente sin agua. Simplemente que no está saturado. No está saturado significa, recuerden casi clase 1, los suelos tenían una fase sólida, una fase líquida y una fase de aire. La fase de aire, en el caso del suelo húmedo, no es cero. Cuando la fase de aire es cero, es un suelo saturado. Mientras haya aire, la presión total es la que está indicando este dibujo. Por más que sea no un peso específico seco, sino un peso específico húmedo, como hemos calculado para el Proctor, para cualquier cosa. Es decir, no se genera un manto continuo de agua como se daría en un suelo saturado. Entonces, la presión total, y esto viene bien que empecemos de a poquito a entender, la presión total en un suelo saturado va a ser el peso específico saturado de ese suelo por la profundidad. Lo mismo que la presión total en el suelo que no está saturado, que tiene algo de aire, es el peso específico húmedo de ese suelo por la profundidad. Ahí, todo bien, ahí venimos al pelo. Pero resulta que, como decía recién, por eso lo intercalamos antes, que aparece Arquímedes, digamos, que dice el agua presiona. Conclusión, que la presión total en el caso de un suelo saturado está de alguna manera integrada, o es la suma de dos términos. Uno, la presión efectiva, que le vamos a llamar efectiva, vamos a saber qué es eso, y una presión neutra. La presión neutra es, ni más ni menos, como dice aquí, la presión intersticial debido al agua. El agua que está en el suelo saturado, hasta la superficie que sea, genera una presión que es neutra, y la presión efectiva es simplemente la que se da referido al suelo. Y en ese caso, la presión efectiva, me adelanto a decirlo, por más que lo veamos enseguida, es la altura, la profundidad Z que estuvimos viendo en otro dibujo, por el peso no ya ni húmedo ni saturado, sino el sumergido, el gamma prima que hemos visto otras veces. Acá hay un esquema un poquito
diferente, ya no es un suelo saturado, sino que también ya es un suelo sumergido, porque tiene agua por encima. Entonces, adelanto aquí para ir ya al total, lo van a ver mejor con en teoría, en una determinada profundidad Z, la presión efectiva va a ser solamente la columna de suelo, la fase sólida solamente del suelo, por el peso sumergido. Esa es la presión efectiva. Acá recapitulamos, no recordaba este dibujo, en un suelo seco o en un suelo húmedo pero no saturado, la presión va a ser la profundidad por el peso específico del suelo que está aquí. En cambio, si estamos en un recipiente con agua por acá arriba, es decir, tenemos un suelo sumergido, la presión efectiva será el peso específico sumergido por la profundidad de la fase sólida solamente, de este Z, y la presión neutra va a ser la presión de toda la columna de agua, no solamente de Z, sino también hasta H, el HW que está aquí. La presión total, entonces, va a ser la presión efectiva más la presión neutra, gamma prima por Z, que es la presión efectiva, y el gamma de agua, o sea, 1 por la altura total de agua. Si está sumergido, será tanto más. Si el suelo está solamente hasta el nivel freático, será solamente la misma profundidad que el suelo. Como ven acá, el peso específico sumergido sabemos que es más el peso específico del agua más 1 es el suelo saturado. O sea que el suelo saturado menos 1 nos va a dar el peso sumergido, creo que lo hemos visto ya en algún momento antes. Así que en realidad el peso, la presión total va a ser la profundidad, en el caso de un suelo sumergido, por el peso específico saturado por la profundidad, pero esto se discrimina en una presión efectiva, sigma prima B, que es la profundidad por el peso específico sumergido, más el presión neutra, que es también el Z por peso específico del agua, por 1. Bueno, y esto, acá voy a parar y vamos a hacer una ejercitación directamente, pero sería, porque después de esto hay situaciones casualmente, con referencia a la guía anterior, de la permeabilidad hidráulica, es cuando hay permeabilidad, o sea, cuando hay agua corriendo, fluyendo por ese suelo. Pero en un principio, en este caso no, porque está acá hidrostática, en este recipiente hay suelo con la misma altura piezométrica, con la misma altura del agua que hay en el suelo sumergido y en este otro nivel que está sin suelo. Entonces aquí, fíjense, acá tenemos la presión del agua, con toda la altura, Z más H1, y a partir que aparece el suelo, un aumento de las presiones, que son las presiones efectivas son estas, que son debidas a solamente la profundidad del suelo, que es el Z, por el peso específico sumergido. Acá vamos a parar, pero les pido por favor que tengamos en cuenta un segundo, antes de ir a las situaciones desequilibradas, que sería con distintos niveles de agua, que son los que estuvimos viendo recién, el 19 y esto, ¿qué pasa? Vamos a hacer algún ejercicio de la guía 5, si no me equivoco, que tienen que ver con este análisis para entender mejor lo de la presión efectiva y la presión neutra y la presión total, si les parece. Conclusión, a ver si abro, acá tengo, si no me equivoco, la, la guía general.
Y vamos a ver el ejercicio 22. Le voy a pedir ayuda, porque yo no tengo para sacar cuentas acá. Así que le pido por favor que la vean ustedes a las cuentas. A ver si puedo un poco con la pantalla completa. No sé. Bueno, pasa que me molesta la baja. Bueno, acá tenemos el ejercicio 22. Fíjense acá, dice, bueno, tenemos una arena, 6 metros de arena en un principio, y arcilla, quizá mucho más que 3 metros, pero nos piden que analicemos qué presión tenemos a 9 metros de profundidad. Con un nivel freátrico a 3 metros de profundidad, o sea, la mitad de la arena. Y nos dice, la arena húmeda pesa 1.760 kilos por metro cúbico, la saturada 1940, este aumento de 1.760 a 1.940 es lógico esperar, porque en realidad se ha llenado de agua todos los vacíos que hay acá arriba. Y después, de acá para abajo, está todo saturado, la arcilla saturada pesa 1.825. Bueno, si les parece, lo hacemos. Lo digo yo verbalmente, pero les pido que saquen la cuenta. Tenemos que ir sumando, en medida que vamos profundizando el nivel de análisis, supongamos, hasta los 3 primeros metros, o sea, el suelo a 3 metros de profundidad va a tener una presión total de 1.760 por 3, ¿no es cierto? Lo dicen mejor. ¿Alguno saca la cuenta? 5.280. 5.200. Supongo que estará bien. Ahora veo que tengo el total, así que no lo tengo. Bueno, a esa presión que tenemos a 3 metros, vayamos 3 metros más abajo, a 6 metros, y si saquemos primero la presión total, porque aparte la pide, la presión total, después vamos a analizar la presión efectiva. A 6 metros, a ese número tenemos que sumarle 3 metros más por 1.940. ¿Ah? $11.100 la suma. De 1.100. Ese número, mentalmente, algo me parecía que andaba por ahí. Y ahí tenemos que ir a 9 metros de profundidad, o sea, 3 metros más abajo, y ahí de vuelta hacemos la misma cuenta, a ese número, 11.000 y pico, le sumamos 3 por 1.825. Esto es bastante fácil, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué pasa con los números? 16.575. ¿Cuánto, perdón? 16.575. Bueno, ese número sí lo tenía. Bueno, al pelo. Entonces, primer resultado del ejercicio 22 es que la presión total a 9 metros de profundidad es 16.575. Y ahora, lo segundo que nos piden es la presión efectiva. La presión efectiva. Fijémonos que la presión efectiva, mientras no haya agua, o sea, hasta los 3 metros de profundidad, la presión total y la presión efectiva es la misma. Pero de aquí para abajo, cuando ya el agua ha llenado todos los vacíos, todos los aires, de aquí para abajo será la profundidad no ya por el peso específico húmedo, ni tampoco por el peso específico saturado, sino por el peso específico sumergido, que es 1940 menos 1000, ¿no es cierto? Que es la densidad del agua. Entonces, a eso ya no me acuerdo cuánto era el primer valor que llega hasta el límite de la arena húmeda, 5.000 y pico me parece que era. Habría que sumarle 3 por 940 y 3 por 825. ¿Está?
¿Cuánto da eso? $10.575. 10.575. Muy bien. O sea que nosotros, así, sencillamente, pero familiarizándonos con el asunto, sabemos que a 9 metros de profundidad tenemos 16.575 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Y 10.575 kilos por metro cuadrado de presión efectiva. Ahora yo le pregunto, si no tuviéramos, yo le digo, saquen el resultado de la presión efectiva sin hacer el cálculo que hicimos recién, sin ir sumando 3 a 3 las 3 capas que tenemos para analizar. Con el 16.575, ¿cómo hubiéramos podido llegar a 10.575? Restándole las dos capas 3 por 1000. Exactamente, con la ayuda de Arquímedes, hubiéramos podido restar 6 metros por 1000, que sería 6.000, y entonces se ve que la cuenta es 16.575 menos 6.000, 10.575. ¿Ah? La presión neutra que tenemos a 9 metros es 6.000 kilos por metro cuadrado. ¿Ah? Bueno, esto es para precalentamiento. Veamos el ejercicio siguiente, si les parece. Como siempre, les dejo lo más difícil para ustedes después. Profe, ¿Sí? ¿y la presión de poros? Creo que decía ahí el ejercicio. ¿Cuál sería de lo que Mirá, calculamos? llamémoslo como sea. Ustedes van a tener 3 presiones que analizar siempre. O en todo caso, presión total es igual a la presión efectiva más la presión neutra. No hay otra presión. Llamémosle como lo llamemos, para no confundirnos. La presión total fue la primera que calculamos, la presión efectiva es la otra, y la presión neutra es la columna de agua que hay en la profundidad que estamos analizando. No hay más que eso. Presión efectiva más la columna de agua nos da la presión total. ¿De acuerdo? Y la presión efectiva es el peso específico del suelo si hay aire, por así decir, si hay algo de aire, y si no, el peso sumergido cuando está en un suelo saturado. Así que en El este problema es caso, esa repetirlo, presión de poros vendría a ser la neutral, la neutra. la neutra, tal cual. Sí, pero por eso yo prefiero simplificar dándole simplemente 3 presiones a considerar, que en realidad son, la total es igual a la efectiva más la neutra. ¿Eh? ¿Cómo calculamos la total? Con los pesos específicos a un saturado. La total, perdón. La específica es con los pesos específicos, húmedo si es húmedo, y sumergido si está en un suelo saturado o sumergido directamente. ¿De acuerdo? Si les parece, hacemos este otro que es más complicado, y a veces cuando es más complicado nos podemos ubicar mejor. Vamos a leerlo al ejercicio 23, si les parece. Dice, ahí hay una arena y una arcilla. De vuelta aquí, muestro para que vean que los datos son prácticamente los mismos. Hay 15 metros de arena, que tiene un peso específico saturado y un peso específico seco. Acá no da el húmedo, sino da el seco. Y tienen agua hasta el nivel superior. Justo, saturado todo, arriba de eso no hay agua, pero hasta ahí llega
el agua, la arena está totalmente saturada. Pero claro, ahí tenemos que hacer una excavación, tenemos que hacer algo, y empezamos, metemos la pala y se cae todo porque está todo saturado. Lo que hacemos es, colocamos una bombita por ahí y achicamos hasta 6,10 metros de profundidad el nivel freático. Pero ojo, toda la parte de arriba, esos 6 metros 10, quedan con un grado de saturación del 20%. Eso hay que rastrear qué era el grado de saturación, lo vamos a ver ahora, pero de todos modos no viene mal saberlo. Y entonces me dice, ¿qué presión? A ver cómo pregunta. Efectiva, ya no me preocupa la total. ¿Qué presión efectiva tenemos? En el primer caso, antes de colocar la bombita y abatir un poco, bajar un poco el nivel freático, y después con la bombita, habiendo bajado el nivel freático. Hagamos una cosa, calculemos. Como dice, perdóneme, calcular la presión efectiva vertical a la mitad de la capa de arcilla, antes y después del descenso del nivel freático. Esto le digo que la mitad, a 380 de la arcilla que es 760, es porque de a poquito va apareciendo el tema que está en una guía, creo que es inmediatamente siguiente, que es la consolidación. No importa. A 15 más 380, a 1880, ¿cuál es la presión efectiva que tenemos inicialmente, con el nivel inicial? Tenemos el gamma saturado, todo bien. 15 por, ¿cuánto le hacemos para la presión efectiva? Por la saturada sería No, la efectiva, la presión efectiva me está pidiendo el ejercicio, ¿no? O La como quieran, saturada si menos ustedes quieren 1000. hacerlo por saturado y después restamos el agua. Véanlo como quieran hacer. Digo la cuenta, en todo caso, no hay problema. Si está sacando, yo por ansioso nomás. Sería, si quieren, 15 por 2164, más 380 por 1923, menos 1880, que sería toda la columna de agua que hay. ¿De acuerdo? Ahí sacó la cuenta, me la dice. $20.967. ¿Alguno más sacó esa cuenta? sí, medio lo mismo. Bueno, al pelo. Bueno, ahí tenemos la presión efectiva con la que llegamos a la obra. Ahora ponemos la bombita y abatimos 7,5 metros de agua. Es bastante, la bomba trabajó bastante. Bueno, la arena es bastante posible rápidamente abatir el agua, ¿no es cierto? Porque la arena es muy permeable. Volviendo a la guía 4, que hablamos algo de eso. Pero acá hay una dificultad, a ver si soy claro, que dice, claro, cuando uno abate, no es que la arena que está por arriba, en los 7,5 metros superiores, vayamos al caso final, ¿no es cierto? Situación final. Los 7,5 metros no es que quedó seco, 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 y vale el peso específico 1859. No, me dice que quedó bastante húmeda ese suelo. Es lógico, la arena, por más que baje el nivel freático, la arena aquí mantiene cierta cantidad de agua, por más que ya algo de vacío hay. Y dice que el grado de la saturación
es, en vez del 100% que sería el suelo saturado antes, el 20%. Entonces hay que calcular el peso específico húmedo de esos 7,5 metros y medio superiores. Discúlpeme, a ver si... Le pido que después saquen la cuenta para que si mi explicación queda clara. ¿Cuál es el peso específico húmedo de esos 7,5 metros superiores? Lo digo una vez, después lo comentamos de nuevo. El peso específico seco por el 20% de lo que ocupa el agua, que sería la diferencia entre el peso específico seco y el saturado. Digo la cuenta. El peso específico húmedo de los 7,5 metros superiores son 1859 más 0,2 de la diferencia de los dos. 0,2 por paréntesis, 2164 menos 1859. Hay un cálculo auxiliar que hacer aquí antes de hacer el cálculo final, que sería calcular el peso específico húmedo de los 7,5 metros superiores. ¿Alguien lo saca? Repito, el peso específico húmedo de los 7,5 metros superiores serán 1859 más 0,2 de la diferencia entre el saturado y el seco. ¿Alguien me dice cuánto le da el peso específico húmedo? 1920. 1920. ¿Alguien más lo sacó? Sí, 1920. Bueno, el pelo, bueno. O andan muy expertos ustedes o yo algo explico. Bueno, lo concreto es que entonces ahora, de vuelta, en vez de saturado, los 7,5 metros iniciales, tenemos 1920 por 750. En los 7 metros iniciales, como no son solo saturados, la presión total es igual a la presión efectiva, la presión neutra es 0, la columna de agua se pasó a ser a 7,5 metros más 380, 1130 o algo así. Tenemos 1130 de agua. Profe, ¿no Les serían pido que 6,1 calculen- metros? ¿Cómo? ¿No son 6,1 metros en vez de 7,5? Ah, perdón, yo estaba diciendo mal. Sí, perdón. No sé por qué me hice la idea de que estaba al medio. No, yo por no leer de nuevo el ejercicio. Es 610, perdón. Los 6 metros 10 superiores tienen una presión, un peso específico de 1920, y los 890 de para abajo tienen suelo saturado. Entonces 610 por 1920, llegamos a ese punto, y de ahí para abajo les pido a los 1880 cuál sería la presión efectiva. A ver si podemos calcularla de un saque nomás. Puede ser que sea 25.579. 25.000. Sí, a mí me da eso. Yo pido la cuenta total porque no tengo solamente el resultado, anoté solamente el resultado. Exactamente. Fíjense, perdón, ¿alguien más sacó la presión efectiva ahí a mitad de la arcilla? Final, luego de abatir la napa freática. A mí me da lo mismo. Bueno, 2 para mí es suficiente, por más que son un montón. ¿Cuánto, profe, dijeron que daba? 25.579. Les pido por favor que el que le da distinto que lo diga, porque el momento es ahora. No bajo la nota, no aplazo a nadie. Si dice alguien, lo importante es que si estamos viendo algo totalmente nuevo, no es necesario acertarlo, ¿no es cierto? Sí, profe, me da lo mismo. ¿Podría repetir el primer cálculo que hicieron? O sea, sin ¿El de abatir la 20.000? napa. Ajá, o sea, ¿cuánto te tenía que dar sin abatir la napa, digamos? 20.967,4 tengo anotado yo. ¿Puede ser?
Gracias, lo voy a verificar. Bueno, pero es interesante ver, parece bueno decirlo, que fíjense, sacando agua, porque de alguna manera al abatir la napa freática hemos sacado agua, que la presión efectiva aumentó, aparte aumentó bastante, de 20.000 pasó a 25.000, ¿no? De 1.900 a 20.600, por ahí, no importa, redondeando, pero es un incremento de las presiones efectivas importante, que es, para hablar de alguna sensación, alguna percepción que pueda haber visto así en cualquier momento, en un lugar de arena, una playa, un banco de arena, todo eso que esté después de la lluvia o por algún motivo está lleno de agua, cuando esa agua permea, se va, aunque sea naturalmente, no con una bomba, como hemos comentado aquí, las presiones efectivas aumentan y eso puede producir un asentamiento de las... Porque los asentamientos tienen que ver con las presiones efectivas, entonces ya me adelanto a algo que vamos a ver más adelante. Así que fíjense que aquí, bajando 6 metros 10, para decirlo bien ahora, 6 metros 10 el nivel freático, las presiones efectivas han aumentado y mucho. Y mucho, de 25 a 20, un 15%, una cosa por el estilo. No, más todavía. No importa. Pero de 20.000 a 25.000. Las presiones efectivas, en la medida que no sean suelos sumergidos, usualmente son mayores. De todos modos, surgirán del cálculo. Surgirán del cálculo. Así que ahí, casi como sin querer queriendo, hemos visto dos ejercicios. Y antes de hacer el último ejercicio de esta guía 5, yo preferiría contarles un poquito algo del apunte de teoría. Está aquí. La situación que analizamos recién, con el suelo, por aquí, con una columna de agua por arriba del suelo, pero en un principio sin flujo de agua, sin permeabilidad en acción, porque hay igualdad de presiones donde está la muestra de suelo y por afuera. ¿Qué pasa cuando no? Cuando efectivamente hay, como la guía 4, agua que está fluyendo por el suelo, agua que está permeando, el suelo que está permeando, y hay un drenaje, un tránsito de agua por la masa de suelo. Y ahí se dan dos situaciones. Una es, como está esquematizado aquí, que la columna de agua donde está el suelo está más alta que el agua por afuera. Esto sería, piensa acá, hay una represa que hemos visto aquí, entonces el agua con la malla de flujo, hemos calculado qué cantidad de agua se va por aquí, pero los efectos de presiones nos interesan solamente las presiones, no los caudales y esto, sino simplemente las presiones. Entre este punto y este otro, hay una diferencia de nivel del agua, entonces el agua va a permear por este suelo y se va a tender al menos a transitar hacia el otro lado. Entonces, en ese caso, como se dice aquí, se produce una sobrepresión. Una sobrepresión. Estamos hablando de una situación dinámica, es decir, fuera del equilibrio que vimos en los casos anteriores, inclusive, perdón, en este caso, perdón, en el caso anterior, en este caso. Aquí no, hay una situación que no está en equilibrio, como dice acá, el sistema no está en equilibrio, y entonces el agua fluye, permea por este suelo, y entonces las presiones efectivas tienen un adicional
un adicional debido al desnivel de estos. En realidad, lo que se tiene en cuenta es el gradiente entre el desnivel del agua, el H chico, H minúscula, sobre la columna del suelo, el H grande, que es el gradiente hidráulico. Entonces la presión efectiva va a ser a una determinada profundidad Z, como hemos visto en otros casos, la profundidad Z por el suelo sumergido, presión efectiva estamos hablando, más profundidad Z por el gradiente hidráulico, o sea, este desnivel dividido el desnivel del H total de suelo por el peso específico del agua. Hay una sobrepresión de ese gradiente hidráulico por la profundidad a la que estamos analizando, por la presión del agua. Esto es una situación que podemos llegar a ver enseguida, pero hay que tener en cuenta. Y un caso de signo contrario, exactamente signo contrario, como ven acá, el H es al revés. O sea, el agua por afuera del suelo que estamos considerando está más alto, tiene una altura piezométrica H minúscula. Entonces el suelo intenta permear y ascender por este suelo, por así decir, por esta masa de suelo, esta muestra de suelo. Y en ese caso, la presión en este suelo, la presión efectiva en este suelo, analicemos de nuevo a una cierta profundidad Z, va a tener una subpresión, o sea, un término que resta, que será del mismo signo que el otro, simplemente que, como este H es al revés, será restando. Será, digamos, la altura del agua sobre ese suelo es menor, será restando. De nuevo, lo que resta es el gradiente hidráulico que vimos recién, el H chico sobre el H grande, este que está aquí, por el peso específico del agua. Queda entonces un término positivo y un término negativo para la presión efectiva. Y esto nos lleva, como somos ingenieros vuelteros, complicándonos la vida, a que, ¿qué pasa si este segundo término es igual al primero? Fíjense que acá, si hacemos 0 sigma prima, z y z, acá pasa al otro lado, el término restante, de restando pasa a positivo, simplificamos las zetas, con un gradiente hidráulico determinado, z despejado, gamma prima sobre gamma, podemos llegar a, acá está, el gradiente hidráulico crítico sería gamma prima sobre gamma. Si el gradiente hidráulico es mayor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que la arena va a fluir hacia arriba. O dicho de otro modo, si igualamos y la presión efectiva es 0, o sea, este término son en términos absolutos iguales, conclusión la resta da 0, el suelo es como si no tuviera peso. Más altura del agua por afuera, la arena esta se va a levantar. Va a haber una subpresión que va a hacer que, como Arquímedes quería, se levantara la arena de ese suelo. Veamos, me equivoqué, para otro lado. Conclusión, supongamos aquí una arena saturada de 2 toneladas por metro cúbico, el sumergido es 1, y tenemos una represa acá con de hormigón, entre un embalse y aguas abajo. Si entre los pies, entre el pie de la represa y la parte superior se forma un 45 grados, el suelo de aquí estaría justo por empezar a levantarse, por lo que va a ser necesario hacer algo para que el gradiente hidráulico no sea de 45 grados. No sé si he ido rápido.
el gradiente hidráulico crítico es el gamma prima sobre el gamma W. El gamma prima es 1, dijimos, supongamos que fuera el saturado 2, entonces el sumergido es 1, el agua es 1, el I crítico es 1 entonces, 1 sobre 1, 1, y va a ser necesario a 45 grados este suelo está en una situación límite. Si aumenta un poquito más el agua de por aquí, ya va a pasar de 45 grados y entonces va a levantarse, va a tratar de emerger, y ascender la arena. Esto no es tan raro, ¿no? No es para nada raro. Pasa. Entonces, por eso acá está explicado en teoría, lo veanlo después, que por ese motivo uno pone una tabla estaca o busca una manera de que el gradiente hidráulico disminuya. Algo bastante común de ver es esto que estamos aquí en Paraná y en muchos lados, los niveles freáticos están bastante cerca de la superficie del terreno natural. Entonces es bastante común en tanques enterrados, en estructuras enterradas cualesquiera, en la pileta, para instalaciones subterráneas enterradas con niveles freáticos altos, lo que puede haber es que el empuje del suelo, pese al peso del suelo, el empuje debido al nivel freático alto, a un agua, haga que se levante esto. Yo he visto piletas de plástico por completo abombadas, así rotas con un globo aquí por la presión del agua, por esta supresión que estamos diciendo. En otros casos, lo que se hace es esto: si uno va a hacer esta cisterna enterrada con un nivel freático muy alto, tiene que anclar, tiene que sujetarlo como si fuera que se lo va a llevar el viento, pero en realidad no se lo lleva el viento, sino que hay un empuje de supresión por el nivel del agua, porque tiene todo este suelo sumergido. Así que hay que tener cuidado y saber calcular las supresiones para calcularlas. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la zona boom inmobiliario, toda la zona de Puerto Madero. La zona de Puerto Madero es una zona con el río ahí pegado, o sea que tiene un nivel freático altísimo, y entonces es bastante común ver estos anclajes. Alguna vez vi un cálculo, ¿no?, que lo que hacía era agregarle como 3 o 4 metros 3 metros y pico me parece que eran de hormigón abajo, para que con ese peso de hormigón equilibraran la supresión debido a la napa freática, que en realidad prácticamente en ese lugar, en Buenos Aires, es el río, ¿no? O sea, que está ahí. Así que todo este tema de presión y supresión debido a diferencia de nivel de agua, o en todo caso a una nivel freática muy superficial, es muy problemático. Es muy problemático. Bueno, no creo que dé más la parte de teoría, porque habla de la parte de capilaridad y esto que creo que compete más a darlo al ingeniero Sato. Y si les parece, les pido que para el viernes que viene analicen el ejercicio 24, que tiene algo de esto. Tiene algo de esto. Ahí fíjense cómo es el esquema. Hay una excavación, pero esa excavación se hace en arcilla, o sea, se excava y no fluye el agua directamente, se produce un desnivel importante, y a ver qué pasa con el fondo de esto, aún el punto B que está mencionado aquí. Bueno, no lo quiero decir. Si les parece, se lo dejo planteado para que lo vean. Creo que los dos ejercicios anteriores son relativamente sencillos. Este es un poquito más complicado, pero tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Así que les pido que lo analicen y o me mandan por mail el resultado o lo vemos el viernes que viene antes de pasar a la otra guía, que es presiones. Porque en la guía 6 vamos a seguir hablando de presiones, pero en realidad lo que vamos es a agregar a lo que hemos visto aquí, las presiones por el suelo y por el agua, por así decir. Le vamos a agregar, bueno, nosotros somos ingenieros, hacemos obra, chantando peso adicional sobre ese suelo,
qué presiones estamos generando en esos suelos al incorporar una obra, al incorporar un peso de última. Y hay alguna ejercitación complementaria, y entonces tenemos que saber bien las presiones efectivas, las presiones totales, debido al suelo, debido al agua, más las debidas a algún peso adicional. ¿Bien? De eso se trata la guía siguiente. Le pido que vean el ejercicio 24, a ver si llegan a algo. Si no, lo vemos el viernes que viene, si les parece. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y les pido disculpas, pero he andado un poquito a las corridas. Nos vemos el viernes que viene y espero cumplir Bueno, gracias. Suerte. respecto al parcial. Hasta luego. Bueno, profe, buen fin de. Igualmente, buen fin de semana para todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.